La vista física produce convicción, ¿sí? Produce convicción de las cosas visibles. Pero la fe en el reino de Dios, en la vida del creyente, del cristiano, del que tiene el Espíritu Santo, la fe es ese órgano, por decir así, que permite a la gente, al creyente, ver el orden invisible. Sí, el orden invisible. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, se necesita. La fe se necesita para aquello que no podemos ver y no podemos tocar. No podemos ver en nuestra vida física a nuestro Señor Jesucristo, tampoco lo podemos tocar con el sentido del tacto, no lo podemos oler, no lo podemos sentir. La ciencia dice que todo lo que no se ve, no se toca, no se huele, no existe, dice la ciencia, porque está hablando terrenalmente, materialmente. Si tú tocas algo es porque existe, si tú hueles algo es porque existe. La ciencia humana. Pero para la ciencia divina Dios escogió la fe. En estos tiempos del año 2025, tú no vistes a Cristo Jesús en el mundo, ni yo lo vi. Pero por medio de las Escrituras, que es el poder de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas y produce resultados en nosotros, la fe, la certeza de lo que se espera, nos permite ver el orden invisible. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Pedro no podía ver los peces. No había peces, pero por la fe en tu palabra echaré la red. Confianza que se deriva de la primera fe salvífica. Recuerde cuando tuvo un encuentro con Cristo, es importante. Por eso para el tiempo difícil que viene a este mundo, asegúrate que estás en Cristo. Asegúrate que ya estás en el reino de Dios. Asegúrate que tienes la verdadera fe que no es fingida. Asegúrate que tienes esa confianza, esa convicción que Dios perdonó tus pecados cuando invocaste el nombre de Jesucristo y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Y con tu corazón creíste que Dios lo levantó de los muertos. Es porque ya experimentaste el perdón de tus pecados. Es porque ya ahora tienes ese sentido de la fe para moverte en el mundo espiritual. La fe, hermanos, no es una simple creencia. La fe no es un simple entendimiento intelectual, no. Sí, la fe, hermanos, permitió a muchos hombres salir adelante en su vida espiritual. El Señor Jesucristo le importa mucho la fe. Sí, la fe verdadera. Y está trabajando en la vida de Pedro, ahí en Lucas 5. Sí, y vemos nosotros, sí, que era muy importante, primeramente, ser pobre en espíritu, tener ese carácter. Por eso Cristo le dice, sí, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cristo le dice, no temas. No temas, no temas. Y le encomienda el Señor
después de todo lo que está pasando y ese conocimiento que Pedro está adquiriendo por experiencia. No estoy hablando de un conocimiento intelectual solamente, sino una experiencia personal, una relación personal, un caminar día con día, mes a mes, año a año, como la que vivió el padre Abraham cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, que tenía 75 años de edad, y a través de los 80, de los 85 y 90 años de edad, día con día el Señor trabajó la fe de Abraham de tal manera que cuando llegó al año 100, Abraham comenzó a tener problemas. Él necesitaba una prole, necesitaba una descendencia, ya no podía procrear, él estaba débil, el vientre de su mujer Saraí, pero llega el Señor y le da la promesa. Y le cumple el Señor su promesa. Y cree el padre de la fe, aunque dentro de su proceso hubo un tiempo que dudó, como cualquiera de nosotros dudamos, inclusive Pedro también dudó. Pero eso es parte del proceso, es parte del despojarnos de nuestros propios pensamientos e ideas. Pero cuando Dios le dio a su hijo Isaac, a su único, de repente Dios le pide: sacrifica a tu hijo Isaac en el monte Moria. Ofrécelo en sacrificio, en holocausto. Ya Abraham tenía una fe verdadera, una fe que durante años Dios lo fue trabajando y lo fue madurando. En realidad, esa fe no era para probar a Abraham, sino para comprobar quién era Abraham. Abraham no dudó porque tenía fe que Isaac, Dios se lo proveyó cuando él ya no tenía esperanza. Y entonces, si yo lo ofrezco en sacrificio y mato a mi hijo, Dios es poderoso también para resucitarlo. Estoy convencido, dentro del mundo espiritual desarrolló esa fe en las cosas que no se ven, y también mi hijo Isaac se va a levantar de los muertos. Yo estoy seguro. Por eso, Señor, te ofrezco a mi hijo amado, el padre de la fe. Así es como Dios trabaja en nuestra vida. Pero tienes que permitirle al Señor que trabaje en tu vida. Dijo Pablo que el soldado de Jesucristo no se puede enredar en los negocios de la vida. ¿Sabe por qué Dios no trabaja en tu vida? Porque tú te enredas en los negocios de la vida. No has tomado en serio la obra que Dios hizo en tu vida, o no has entendido el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé cómo tú viniste a Jesucristo. Yo no sé cómo ahora tú te congregas dentro de tu congregación y oras y cantas y dices: Señor, Señor. Yo no conozco tu vida espiritual, no conozco tu hombre interior, pero habrá muchos que en aquel día, dice nuestro Señor Jesucristo, que esos hombres dirán: Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonio en tu nombre. Pero el Señor dice: pero nunca tuvimos una relación, nunca os conocí, como conocí a Pedro, como conocí a Juan, como conocí en un encuentro personal con mis apóstoles. Yo no me acuerdo que ustedes hayan reconocido que son pobres en espíritu,
Yo no recuerdo que ustedes reconocieron su pecado. Señor, apártate de mí. Soy hombre pecador y tú eres santo. Te necesito, Señor. Estoy en bancarrota. No tengo bienes espirituales para ofrecerte. Señor, ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero estar bien contigo. Señor, yo necesito hacer la paz por medio de la fe en Jesucristo. Señor, yo necesito nacer de nuevo. Señor, yo necesito venir de muerte a vida. Señor, yo necesito que dirijas mi vida. Señor, yo te necesito, Señor. Pobre en espíritu. El pecado que me condena, el pecado, el aguijón de la muerte. Ahora serás pescador de hombres. Ahora serás pescador de hombres, le dice Cristo Jesús. ¿A quién? A Pedro. Él le dijo a Simón que Pedro iba a hacer lo que Jesucristo está haciendo con Pedro. Lo que Jesucristo está haciendo con Pedro, ahora Pedro está aprendiendo este trabajo del cielo, a proclamar el evangelio del reino y que las almas sean salvos de la condenación, del pecado, de la muerte, de Satanás mismo, de las mismas tinieblas, de las cadenas, de los demonios. Aquí Pedro se le está enseñando que va a seguir haciendo pescar almas de los hombres. Esa es la gran comisión, hermanos. Todo creyente tiene que predicar a Jesucristo, que es la solución a la enfermedad del pecado, enfermedad que nadie puede curar los hombres, solo Jesucristo. La solución es Jesucristo. La solución es nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio y su sangre derramada. La remisión, el perdón, el alejar nuestros pecados. La solución es Cristo. El problema es el pecado. Lo que destruye, lo que mata, lo que nos aleja de Dios, Creador, Dios Santo. El pecado es el problema. Porque el pecado nos condena, el pecado nos lleva a eterna perdición. La maldad nos lleva lejos del Señor. Nuestro pecado, si no nos arrepentimos, nos lleva al juicio del gran trono blanco. Oh, el juicio del gran trono blanco. En aquel día final los sepulcros serán abiertos, oirán la voz del Hijo de Dios para que se levanten y cada uno sea juzgado según sus obras. El triste final de los perdidos que rechazan el evangelio de Jesucristo, que no reconocen que el pecado es el aguijón de la muerte, la lepra espiritual del Antiguo Testamento. Aquí, hermanos, podemos ver nosotros muy claramente, cómo, hermanos, el pecado destruye y Jesucristo quiere poner solución al pecado del hombre. Hay mucho que enseñar, pero en realidad, hermanos, es necesario entender que el pecado nos destruye, nos corrompe, nos trae enemistad contra Dios Creador y Jesucristo, su Hijo amado.
El pecado trae enfermedades, trae guerras. El pecado trae orgullo. El pecado mata al hombre. Y así podemos nosotros ver, hermanos, aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, mira el pecado del hombre. A veces nosotros el pecado del hombre lo vemos con sencillez, lo vemos con naturalidad, pero no lo vemos como Dios lo ve. La lepra espiritual, incurable, solo la sangre de Jesucristo es el único quien pone solución. Ahí mismo, en Lucas 5, hermanos, en los contextos de lo que Pedro está haciendo alusión, soy hombre pecador, ahí mismo aparece donde Jesucristo, hermanos míos, sana a un hombre leproso. En el versículo 12, una enfermedad incurable. Sí, el hombre que estaba lleno de lepra, que viene siendo, hermanos, lo mismo, de una forma simbólica. Y dice aquí, sucedió, sí, esto fue después de la pesca milagrosa, en el versículo 12, ahí a continuación misma, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí, el carácter del hombre leproso, el carácter del hombre pecador, el carácter de Pedro para poder entrar en el reino de Dios. En ese mundo antiguo, hermanos, la lepra era una enfermedad terrible. La lepra era una enfermedad destructiva, como lo es el pecado. Por eso se hace esa comparación, esa similitud, esa figura de la lepra física y la lepra espiritual. Aquí este hombre estaba lleno de lepra. Este hombre no tenía ninguna esperanza de mejorar, porque nadie lo podía curar. Solo Dios curaba esa lepra. Estamos hablando en el mundo antiguo, ¿sí? Por eso él se acercó a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. Cuando el hombre entiende su pecado y reconoce que ese pecado lo está llevando a la muerte, se tiene que acercar a la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, con un gran sentido de necesidad. Soy pobre, no tengo bienes para ofrecerte, en desesperación por su condición espiritual de muerte. Aquí este hombre leproso pide ayuda a Jesucristo. La carne, hermanos, la lepra estaba devorando la carne de este hombre. Una víctima, hermanos míos, en donde la carne era devorada por la lepra. A veces solamente se quedaba con el tronco del cuerpo.
A veces se quedaba solamente con una mano, o a veces se quedaba solamente con una pierna, porque la lepra devoraba la carne. En otras palabras, era un muerto en vida. Así exactamente es el pecado, que va devorando al hombre terriblemente. El pecado va destruyendo al hombre terriblemente. Están muertos en vida porque hay muerte espiritual. Así está este hombre con esa lepra y pide ayuda a Jesús. Se presentó lleno de lepra y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, tengo necesidad. Nadie puede darme esta sanidad, solamente tú. Aquí vemos la lepra, una imagen de pecado y sus efectos. Sus efectos. Una enfermedad que debilitaba al leproso. Una enfermedad contagiosa que corrompía también a ese leproso, a la víctima de la lepra. Muerto en vida. Por eso la sociedad y las personas religiosas en ese tiempo escarnecían a los leprosos, eran rechazados. Los rabinos especialmente los despreciaban. Y los leprosos para ellos eran como los que estaban bajo el juicio de Dios. Así lo miraban en la antigüedad, que no merecían piedad ni misericordia. Los expulsaban. Tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Lejos de su familia, abandonados, solos, esperando la muerte. Así está el hombre sin Cristo, muerto en vida, sin esperanza, solos, esperando la muerte, esperando la condenación eterna. Jesucristo nos está esperando al arrepentimiento. Jesucristo quiere dar perdón y salvación. Por eso escuchen la voz del Espíritu Santo. Convertidos de sus malos caminos. Dios manda a todo hombre que se arrepienta de su pecado, porque el pecado condena y corrompe y mata. Aquí vemos que el leproso vino a Jesús a pesar que había muchos desalientos. El hombre que ya está a punto de morir y que ya han transcurrido mucho tiempo con esa lepra, con ese pecado. Hay muchos que están desalentados y ya no quieren vivir. Así estaba este leproso. No había quien lo curara. No había ya sanidad para él. Por eso él vino a Jesús a pesar de su desaliento. Él sabía lo terrible que era su problema. Él lo sabía. Hay muchos que saben lo terrible que es su problema. Están desalentados. Este leproso sabía que el mundo, lo que pensaban de él, que su condición era desesperada. ¿Cuánta gente no hay en este mundo en esa condición, que el pecado los está destruyendo, los está condenando? Están desalentados. Conocen ese terrible problema, viven fuera de su hogar. Son almas que Jesucristo dio su vida por ellos. Este leproso no tenía a nadie que lo quería o lo podía llevar a Jesús. Nadie. Este leproso ni siquiera tenía la promesa que Jesucristo lo sanara. Este leproso no tenía la invitación de Jesús
o la invitación de los discípulos. Hay muchos leprosos hoy en día, muchos hombres que viven bajo el poder del pecado. Y la iglesia no está invitando a esos leprosos, a esos pecadores, al arrepentimiento, a su sanidad espiritual. Ya no estamos predicando el evangelio de la salvación. Está ausente Jesucristo, su perdón y su sangre derramada. Las consecuencias de rechazar el evangelio de Jesucristo es la condenación eterna. Brilla esta verdad por ausencia en los púlpitos. Así estaba este leproso. Nadie lo invitaba a venir a Jesucristo. Y aquí él estaba solo, avergonzado por su condición. Y él le dice nuestro Señor Jesucristo, se postró y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Triste la vida y la condición del leproso, sin ninguna ayuda de nadie. El leproso no tenía ninguna duda. Él no tenía duda acerca de la capacidad de Jesucristo para sanar. Él no tenía esa duda. Su única duda era que si Jesucristo estaba dispuesto, si Jesucristo quería. Él sabía que lo podía sanar, pero Señor, si tú quieres. Humildad, pobre en espíritu, se postró, reconoció. Esto fue importante, porque la lepra, hermanos, era tan desesperada aquí, en ese mundo antiguo, que cuando un leproso era sanado, era como levantar un muerto. Este leproso sabía